Claro, les cuento, Meli no pudo hacer su venta temprano, pues se fue al otro estudio, está lejos, ¿Sí? O sea, son como 150 metros, Claro. subir un piso y demás. Pero bueno, en este estudio tenemos esta hermosa placa para hablar de reforma laboral y los puntos centrales. Así es, porque a ver, recordemos que es una de las grandes reformas que quiere hacer el gobierno de hace largo tiempo y tuvo esta semana la media sanción que se lo puede anotar como la primera victoria política que tuvo el gobierno en lo que va de la semana y hay muchos puntos polémicos, ¿no? A ver, ¿cuáles son generó los más ruido polémicos? en todos lados, así que trajimos algunos de los puntos más polémicos para hablar un poco de qué se trata esto. Vacaciones fragmentadas en hasta 7 días. A ver. ¿Qué quiere decir? Uno cuando empieza a trabajar tiene hasta 14 días de vacaciones cuando empieza con cualquier trabajo. Hasta los 5 años de trabajo. Exactamente. Los primeros 5 años. Después se Bien. va aumentando. Eso no se modifica. Lo que dice ahora el nuevo proyecto es que uno puede acordar después con su empleador de poder fragmentar las vacaciones en hasta 7 días. Es decir, por ejemplo, me tomo una semana, la primera semana de enero, y me tomo una semana en julio, Ponele, por ejemplo. bien. Que es algo, Tucu, que en la práctica sucede en En la muchos mayoría de las trabajos. empresas pasa eso, ¿sí? Hay muchas cosas de esta reforma laboral que en realidad por En los atrás las hechos ya empresas funcionan, lo en negocian. los hechos ya funcionan, claro. Que sucede, por ejemplo, también con las horas extras, ¿no? Sí. Lo que sucede ahora es que te pagan las horas extras y ahora lo que te dan también es la posibilidad de tener lo que se denomina como un banco de horas. Ajá, ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, trabajaste 4 horas más un día o 2 horas o 1 o lo que sea, se te van acumulando en este banco de horas y después decís, apa, tengo 8 horas acumuladas, me puedo tomar un día entero. Apa. O si acumulé 4, al día siguiente entro 4 horas más tarde. Pero siempre acordado con la empresa. Siempre acordado con la empresa, Claro, vos porque podés si no elegir. es... Puedo elegir, ¿no? Claro, Vos podés- que- exacto. ¿Yo puedo decir quiero que me paguen horas extras en vez de acumular días? Exactamente, podés Claro. pedirle a tu empleador, quiere pagame estas horas extras que te estoy Porque haciendo, otra de las o si cuestiones que querés decían decís, prefiero... o que instalaron es que no se pagaban más las horas extra, ¿no? No, Claro. exacto. Cosas. Esto es la posibilidad de poder hacer como un poco de negociación. Si querés que te las paguen, te las van a pagar. Y si querés poder compensarlo y un día no vas a trabajar u otro Claro. día entras un poco más tarde o te vas antes, también es posible con este banco de No, horas. y también tenés determinados nuevo. trabajos que, por ejemplo, necesitas que 3 días, 12 horas, por decirte una cosa, y 2 Claro. días que no esté, y a la persona le sirve, y a la empresa también, entonces... Depende del rubro, Hay, ¿no? hay mucho, Depende- claro, hay mucha más flexibilidad, se podría decir, Meli, para negociar. Totalmente, y de nuevo, son cosas que en la práctica suceden, Ya ya que pasa. se estaban haciendo por fuera. Cuando uno habla con gente que trabaja en empresas y demás, nos pasa incluso con nosotros que decís, prefiero poder entrar un día más tarde y ahí te da el visto bueno. Lo que te habla es un poco la posibilidad de esto, de sentarte a negociar y ver qué hacer. Este es el punto más polémico, ¿no? Sí, ahora, este es uno de los más polémicos. A El de ver. la jornada extendible a 12 A horas. ver. También la gente decía, ¿cómo vamos a ir a trabajar a 12 horas? Bueno, en este punto lo que explican es, hay algunos rubros, algunas industrias que trabajan 12 horas Sí. por las características del trabajo. Hasta ahora legalmente en la Argentina podías trabajar hasta 8 horas diarias, extendible a 9 en caso de que lo puedas acompañar, pero nunca más de 48 horas semanales. Sí. Las 48 horas se mantienen, solo que en algunas industrias vas a poder hacer 12 horas de corrido, sin embargo, siempre que sean con 12 horas de Claro, descanso. pero es en el parecido, medio. por ejemplo, en lo que es el rubro minero, Ajá. te pasa que trabajan 14-7 o 14-14, Claro. Sí, porque también. tiene que estar, a ver, trasladarlo a la mina, Claro. al lugar, Lo que yo Depende no de la entiendo, actividad. inhóspito y lo que no demás. entiendo de esto es que si antes, digamos, la jornada laboral debía ser por 8 horas y ya había excepciones como la que marca Tucu, ¿no? Estas excepciones Sí. de empresas donde sí o sí la jornada es más larga o donde a veces trabajan una semana entera y por ahí se toman una semana libre. ¿Por qué hay necesidad de ponerlo por explícito en una ley? Si es que en definitiva lo terminás arreglando con tu empleador. Y porque en realidad los papeles no estaba bien. Entonces, de Digo, esta pero da miedo manera... que después te obliguen a que tu jornada laboral sea de 12 horas. Exacto, entonces con esto lo que No, busca el o gobierno es creo- decir, hay prácticas que ya se están llevando adelante, es una reforma Vamos que a viene de hace... formalizarlas. Vamos No, a formalizarlas, Creo exacto. que tiene que ver con el siguiente punto, A ver, justamente. Esto sí, y para, esto es algo evitárselo, que- para evitarse el siguiente punto, me parece que tiene que ver. Criterios unificados en los juicios laborales, que es uno de los grandes temas que se habla todo el tiempo de los juicios laborales. ¿Qué sucede? O sea, dependiendo del juez que le llegue la causa por un conflicto judicial, Una lotería cada eso. juez, es una lotería totalmente, cada juez puede decidir a qué ajuste se va a hacer las indemnizaciones. Entonces el gobierno dice, tenemos que parar en este caso de tener una indemnización dependiendo del juzgado que te toca. Entonces, de esta manera dicen, ahora lo que se va a hacer es
ajusta por inflación, más Claro. un 3% anual de intereses. Para todos los juicios. Para todos los juicios. A ver, Se sin ir más unificó el lejos, criterio. en este momento hay una nota en la home del diario La Nación, justamente de una empresa embotelladora de, Sí, claro. de gaseosas. Sí, famosa. Que perdió un juicio con un empleado que, 8. según la empresa, trabajó 6 años nada más, cobraba 2,5 millones de pesos. Empieza el juicio y le tiene que pagar 800 millones de pesos de indemnización. Bueno. Dijeron, bueno, déjame pagarle en cuotas. No, todos Toda. juntos, si bien es una empresa grande que por ahí Sí. puede llegar a tener, imagínate que viene y al principio era más, Sí. eran Era 1.500 más, millones. claro. Se Y lo la- bajaron prácticamente a la mitad. No, y la es cantidad de increíble. casos, y si uno lo traslada a un negocio que tiene 2 empleados, un kiosco, un maxi kiosco. Se funden. Se funden. Bueno, Se la funden. industria de juicios aumentó muchísimo en los últimos claro. años y ponen realmente en peligro. En las últimas semanas y meses hemos escuchado de casos de, por ejemplo, empresas locales. Hemos escuchado de casos de, por ejemplo, empresas locales de ropa o demás que decían, si tengo que pagar este juicio laboral, tengo que despedir a todo el resto porque no puedo llevar adelante. Además la es que, Claro. Meli, en definitiva, si el juicio laboral tiene un criterio unificado, va a ser también beneficioso para elegir que más empleadores tengan a la gente en blanco y que, por supuesto, cuando te echen, no pasa como pasa actualmente, que hay alguien que trabajó 10 años en negro en una empresa, lo echan y no recibe absolutamente Claro. nada. Ahora va a tener la garantía de que por ahí pueda estar puesto en regla, ¿no? Y tener, aunque sea un juicio laboral, digno de la situación que ocurra. Y no hay un dato Totalmente. menor ahí también, el tema de los mediadores y demás, porque antes era porcentaje. Claro. Sí, Ahora claro. se pone un tope. Un tope. O sea, Sí. También. se empieza a regularizar. Se empieza a clarificar, A ¿no? clarificar y a cuantificar, porque si no, claro, si yo soy mediador y voy a porcentaje, y voy a pedir lo más que pueda y lo más que Y pueda, además y en tú- algún momento el fuero laboral, que está muy permeado por los gremios, siempre en el 99% de los casos termina fallando a favor del empleado. Y además digo, no puede ser que un juez que está en un despacho y otro que está a 10 metros tengan criterios Sí. tan distintos Totalmente. sobre una misma cuestión. Bueno, por eso Exactamente. mismo, y también hubo una palabra clave que usó el Tucu, que hablabas de las cuotas. Sí. Las empresas van a poder pagar en cuotas a partir de esto, es decir, que no te va a tener que pagar absolutamente todos los millones que por ahí te puede llevar a cabo un juicio, y sino que puedes llegar a negociar en pagar en hasta 12 cuotas juicio, y sino que puedes llegar a negociar en pagar en hasta 12 cuotas al el No empleado solo los juicios despedido. laborales, sino las indemnizaciones también en cuotas. Exactamente, cuando llega el juicio lo van a poder... Juicio, por ahí vos te echan sin juicio. Sí. Y esa indemnización cuando te echan sin juicio también la pueden pagar en cuotas. Me parece que sí. Sí. En la letra chica. Y para las pymes hasta 12 meses. cuotas, Sí. y a las grandes empresas hasta 6. Ahí Exacto. va. Y en este caso también, hablando también de las indemnizaciones, lo que se habla es que... De los más polémicos. Siempre se también de las indemnizaciones, lo que se habla es que... De los más polémicos. Siempre se tiene en cuenta Sí. el salario más alto, pero lo que se va a dejar afuera del cálculo es que no Claro. haya aguinaldos y bonos, que es lo que te termina generando... Sigue siendo un indemnizaciones. sueldo por año, el mejor sueldo del último año, pero no se va a incluir en el cálculo aguinaldo, bono o, por ejemplo, propinas o Sí, premios exactamente. Claro. que hayas tenido, ¿no? Claro, porque ahora cuando si te despiden, por ejemplo, en agosto, hacen un cálculo donde entra el porcentaje correspondiente al aguinaldo que te hubiera tocado, ¿no? Ahora eso va a quedar afuera del juicio o de la indemnización. Cosas que no formen parte del sueldo normal y habitual, ¿no? Exactamente. Bueno, con esto es lo que busca hacer el gobierno, por lo menos con estos últimos 2 puntos, es tratar de fomentar que haya una nueva formalización laboral, porque en los últimos años en la Argentina, cuando uno se fija qué pasó en los últimos 10 años, el salario privado no creció. Pero hace 15 años que no se generan Claro. puestos genuinos de trabajo Bueno, en el Pero por sector eso- privado. Pero hay más monotributistas. ¿Y por Claro. qué son monotributistas? Porque te empiezan a contratar de otras maneras. Exactamente. Y tenés por fuera un montón de cosas de beneficios para los empleados que no están buenas. Pero es verdad, si tenías un juicio laboral que por ahí después te ponía en jaque toda la empresa, te empezabas a pensar en contratar a alguien. Claro. Meli y Tucu, algo que no sé si lo vamos a ver más tarde, pero que a mí me parece que también fue polémico y que no está en esos puntos, es lo de cuando uno falta por enfermedad, que te van a pagar el 50% del día laboral, si no es un accidente de trabajo que tuviste. Por ejemplo, me contraigo, no sé, una gripe. No, ahí y en tengo que realidad, faltar al en trabajo. realidad hay dos tipos, lo que dice la normativa es, Sí. por un lado, las enfermedades, como puede ser una gripe en invierno, O una que es el angina. 75, 75%. donde vos no tenés Pero hoy la es el 100. responsabilidad. Claro, donde vos no tenés la responsabilidad. Por otro lado, son las enfermedades como fui a jugar al fútbol. Y me torcí el pie. Me torcí el esguincé. pie, me esguincé, no voy 3 semanas a trabajar, en ese caso se pagaría el 50%. El 50%. El 50%. Eso es, el problema ahí es
que entramos en algo que estás evitando acá, que es la libre interpretación. Exacto. ¿Quién interpreta que, por ejemplo, vos no te engripaste porque saliste a desabrigado a pasear? Saliste desabrigado a pasear o a correr, pues en mi caso. Por eso. ¿Sí? Entonces, ese es el problema en mi caso. Por eso. ¿Sí? Por eso. Entonces, ese es el problema, creo, mayor, porque ahí entra en juego la libre interpretación y lamentablemente siempre libre. Claro, pero aparte de Obvio, Tucu, más vale. digamos, supuestamente nadie querría obligatoriamente enfermarse, digamos. Te puede pasar que te agarre una enfermedad, supongamos una enfermedad que no es tu culpa, una enfermedad terrible que te pueda acontecer y hoy en día te pagan el 100% de tu día laboral si tenés una Claro, pero enfermedad para así. las enfermedades como por ejemplo el cáncer y demás, Sí. eso sigue vigente. Va a seguir. Va a seguir vigente como está, lo que Bueno, se pero refiere una es... gripe fuerte, uno la agarra a propósito. No, No, pero por eso te digo, en la gripe y demás baja a un 75 porque hay otras enfermedades que si son, por ejemplo, por ámbito laboral, para eso están las ART y la ART la que termina haciendo el pago. Las te ART cubren siguen. Incluso Las ART siguen. al ir o al volver del trabajo, ¿no? Claro. Exactamente, una Exacto. hora previa y una hora posterior al horario de trabajo, si te ocurre algo Un accidente. durante ese trayecto, también te lo incluye la ART y la ART es la que paga, justamente, porque acá hay un tema, nosotros decimos la empresa, pero el sueldo que vos recibís todos los meses, hay un montón de plata que va derivado. Sí, a A la obra social, riesgo de a la trabajo, RT, a los gremios, que no se les tocó el porcentaje No. tampoco a los gremios y demás. Entonces, ahí empezás a ver, no es solamente un tema del empresario avaro. No, No, hay hay un montón de componentes. Hay un montón de componentes que si a vos del 100 que tenés que recibir, terminás recibiendo 70, 75. Sí, es Ahora verdad. más. Uno cuando se fija por ahí los salarios que paga el empleador y lo que realmente recibe efectivamente el empleado Claro. en su bolsillo, la diferencia Por eso es el abismal. 75, ¿no? Digo, el 75, digamos, no sufre con el 100, digamos, no sufre mucha diferencia de lo que recibe el empleado, ¿no? Exactamente. Acá, Tucu, la verdad que hay muchísimos más puntos, es súper extensa la reforma. Trajimos algunos de los puntos más polémicos, por lo menos que se estuvieron escuchando en los últimos días, debatiendo en los últimos días. Vamos a seguir viéndolo en el Congreso. Pero tenés, por ejemplo, que van a poder cobrar salarios en dólares, si así lo quisieran. Claro. Así que realmente hay muchísimas más cosas para sacarle jugo y veremos qué sucede, Todo. si ¿Qué realmente sucede se en aprueba o no. ¿Y qué sucede en diputados? Si le meten mano o no. Exacto. Bueno, ahí, bueno, hablaron del tema de la enfermedad, ahí es un punto, ojo, ¿eh? Sí, En totalmente. diputados. Pero bueno, en definitiva, si se hace algún tipo de modificación o se dice que no es a toda la ley, sino que a la parte del punto que tenga problemas. Pero tiene que volver al, Sí, al pero Senado. solo ese punto. Sí, tiene que volver al Senado, tienen que tratarlo. Y esto complicaría los tiempos del gobierno que quiere sacarlo antes del 1 de marzo. Exactamente. Señor Alejandro Casar, ¿tiene la agenda a Casar? Nos va a decir los partidos.